Y entonces otra vez, bienvenidos, pero cuando entonces entramos a esa cocina y le preguntamos a los hijos, ¿qué estás haciendo? Y vemos el desorden y vemos todo aquello, es lo mismo que ahorita vemos con el Señor. Muchas de las cosas que nosotros estamos viendo que Él está haciendo, le estamos preguntando qué estás haciendo, pero no necesariamente es porque queremos saber qué es lo que Él está haciendo, porque sabemos que está preparando su venida, sino que le estamos reclamando. ¿Qué es este desastre en el que estamos en el mundo? Que ya ni ganas de ver noticias. Miren, yo el noticiero que veo es un programa cómico y donde ahí sacan medio que una otra, porque ya hay un punto donde uno dice, yo esta cocina no la puedo limpiar, esto es solo el Señor. Yo no sé si ahí quieren poner en su manita quién le ha preguntado al Señor qué estás haciendo, es que no tiene ni sentido en lo que a veces estamos viendo en estos tiempos y está yendo a pasos como demasiado rápido. La semana pasada visité a una amiga que su hermano llevaba casi 3 meses batallando con el COVID. Y ella estaba devastada porque ella decía, he orado, he pedido, he hecho lo que hacemos cuando un familiar está batallando por su vida. Y ella me decía, realmente no entiendo lo que Dios está haciendo, no entiendo, no. Y con todo el derecho, todo el derecho. Pero yo le hice una pregunta, porque yo pensaba que a través de las cosas que Dios había hecho en la vida de él había tenido un encuentro con Dios bello en el hospital, por lo que me habían comentado y lo que ella me había compartido. Y yo le decía, si tu hermano hubiera muerto hace 3 años, ¿tú estarías segura de su salvación? Y ella me dijo que no, que definitivamente el cambio que él había tenido en el hospital había sido impresionante. Esto fue hace una semana y pues lastimosamente el jueves pasado falleció. Pero en medio de todo el dolor, Dios hizo algo que quizá no estamos capacitados para entenderlo, pero sabemos una de las cosas más grandes y maravillosas es que Él aseguró la salvación de ese hombre, porque ese hombre tuvo un encuentro con Dios maravilloso en esa sala de emergencias del hospital durante más de 2 años y medio. Y a veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo, pero sabemos, como decía Zaira hoy, como dice el Apocalipsis, Él es fiel y Él es verdadero. Es fiel y verdadero. Y todo lo que Él haga lo hace sabiendo que Él lo ha dicho y es una verdad y sabiendo que esa es la personalidad de Él, la fidelidad de Él. Entonces vamos a hablar acerca de la fidelidad de Él el día de hoy. Vamos a empezar, yo le quise llamar el recurso de amparo. Me asesoré con Silvia Ruiz. Silvita, gracias por haberme asesorado porque ella es abogada y quería tener los términos bien establecidos y bien claritos. Y yo le quise llamar recurso de amparo porque vamos a terminar justo en eso. Un recurso de amparo es una acción o recurso que tutela los derechos constitucionales del ciudadano y del que conoce un tribunal específico, ya sea el Tribunal Constitucional, Corte Suprema o un juez tribunal ordinario. El amparo, mire qué interesante, el amparo cumple esta función, son 2 funciones, protege al ciudadano en sus garantías fundamentales y garantiza la inviolabilidad de los preceptos de la Constitución. Quiere decir que cuando una persona mete un recurso de amparo es porque se están violando sus derechos, se están violando las garantías de la Constitución o de la ley de ese país. Y lo que hace este recurso es que ampara a la persona para que las personas que están en autoridad no abusen de su poder y ellas puedan ser cubiertas, digamos, de alguna forma por lo que garantiza la Constitución. A mí me gustan mucho las leyes y las noticias y la política. Y mi mamá me decía, usted hubiera estudiado para Huizache. Huizache es el que le hace los mandados a los licenciados, porque me decía, usted parece Huizache, así me decía mi mamá. Pero bueno, en Deuteronomio 21 vemos entonces una ley que realmente, si nosotros la vemos así, con el corazón, decimos, Señor, ¿cómo se te ocurre esta ley? ¿Cómo se te ocurre haber puesto esta ley? Deuteronomio 21 dice, si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde,
que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo lo desobedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, o sea, a la puerta de la ciudad donde él está. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Bueno, a mí me hubieran llevado varias veces a esa puerta. Yo no me identifico como una persona que era muy sumisa y muy obediente. Se los tengo que confesar, qué lástima que aquí está mi hijo, porque después lo usan en contra de uno. Pero bueno, ellos tenían que llevar, si al hijo a ellos lo habían corregido y corregido y corregido, y no había tal forma de que este hijo se enderezara, él tenía que llevarlos a los ancianos. Los ancianos eran los sabios de la ciudad, ahí estaban las cabezas espirituales, y ellos se sentaban y ahí se tomaban decisiones, digamos, como una corte. Pero, mire, había algo lindo, que los padres no podían tomar ninguna decisión si no fuera con la aprobación de esta gente. Quiere decir que de alguna forma este hijo tenía en algún momento un recurso de amparo, porque si los papás estaban mintiendo, si no era verdad, si los papás eran agresores, si los papás no eran buenos padres, había una razón, a pesar de que no justificaba que el hijo fuera rebelde y glotón y borracho, pero digamos, este juicio amparaba los derechos para que se asegurara que este hijo estaba siendo bien disciplinado y que cualquier sentencia fuera equitativa, que fuera bastante lo más recta posible. Pero mire, esta era o sea, si a él realmente lo declaraban culpable, esta era la consecuencia. Entonces todos los hombres de la ciudad, después de que habían decidido, lo apedrearán y morirá. Y Dios dice algo en esa ley: así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. Esta era una forma de decir, aquí sí hay temor de Dios. Una es de que los padres con esta ley digamos, se esforzaban mucho más de instruir a su hijo en la palabra de Dios. No había padre que dijera que sea rebelde porque con tal a mí no me importa, ese no es problema mío, que vea qué hace, porque él sabía que si su hijo no era instruido, el hijo podía enfrentar una pena de muerte. Mire la responsabilidad que había detrás de los padres para evitar que el hijo tuviera que ser llevado hasta este punto. Yo no me puedo imaginar llevando a mi hijo a esto. Yo primero apedréenme a mí, primero lo saco del país, primero yo no sé qué hago, pero llegar a este punto era un punto de desesperación de los padres, y Dios decía: hazlo para extirpar, como que fuera un tumor, porque era contagiable. Él decía: así vas a extirpar el mal de en medio de ti. Pero aquí, lejos de que solo fueran los hombres que lo juzgaban, era toda la ciudad que tenía que apedrearlo. Entonces existía de cierta forma una responsabilidad del pueblo de educar a los hijos también. Había una responsabilidad de aquel vecino que vio crecer a los hijos de también instruir e involucrarse en la vida del niño y del joven cuando estaba viendo que el joven se estaba descarriando. Había una responsabilidad que quizá ahorita pues no se tiene, porque a los hijos hay que dejarlos, todos tienen sus derechos, todos tienen la libertad, pues es mejor que prueben por el mundo. Y verdad, es una sociedad muy diferente a lo que vemos en el Deuteronomio 21. Apedrear y matar al hijo, pero miren, ni en los peores y ni en las peores situaciones que hemos tenido que pasar con nuestros hijos, los que han tenido hijos adolescentes, saben que a veces son situaciones muy difíciles. Nunca podría yo llegar al punto de entregar a mi hijo. No podría, definitivamente no podría, pero antes de hacerlo, la persona había tratado por todos los medios
para que este hijo se enderezara. Lo que es extraordinario es de que en la Biblia no existe un caso, solamente uno. No existe otro caso que hayan llevado al hijo a morir por el pecado de rebeldía. Está la mujer, se recuerda la mujer adúltera que la llevaron delante de Jesús. Esa también era pena de muerte por apedramiento, se diría, ¿verdad? Pero solo vemos un caso en la Biblia. Entonces, este recurso de amparo amparaba al joven si sus derechos estaban siendo violados por un padre que quizá no le convenía tener a este hijo porque él se había vuelto a casa, qué sé yo. Tantas complicaciones que pueden suceder entre una familia. El hecho de que la familia, la ciudad entera lo apedreara era también era una vergüenza para los padres, porque se conocía y luego los padres cuando iban a eventos sociales, cuando iban al supermercado, cuando estaban públicamente, uy, esos eran los padres que no educaron bien al hijo y el hijo lo apedrearon, ¿se acuerda? Y bueno, había un estigma detrás de todo esto, entonces yo creo que la gente evitaba tener que llegar al punto de tener que poner esta ley. Entonces, cuando llevaban a este joven, se emitía un indulto de último minuto, que es lo que cuando van reos que son sentenciados a muerte, se aplica un indulto de último minuto y es una medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona toda o parte de la pena a que había sido condenado en virtud de una sentencia firme. El asunto es que muchas veces cuando nosotros dejamos a juicio de nuestra vida a la sociedad, lo hemos visto que ahora en esta sociedad de cancel culture, ¿verdad? En donde todo el mundo es cancelado por algo que hizo 25 años atrás cuando era adolescente, ahora resulta que porque dijo algo, se disfrazó de algo, entonces ahora todos lo cancelan, no existe misericordia, no existe gracia. Esos indultos de último minuto como que ya no existen. Estamos en un tiempo de que por cualquier falta se nos crucifica, porque la sociedad y la gente, nosotros somos muy duros para juzgar. Somos rápidos para pedir misericordia, pero somos muy duros para juzgar. Y el hecho de que seamos precisamente muy duros, David lo entendía, porque esta hubiera sido la sentencia del hijo rebelde. Póngase o sea, ese dibujo es tan crudo que uno diría, Señor bendito, yo voy a instruir a mis hijos en todo lo que pueda para evitarle esto. Esto era el corazón de los padres, o de tomar el lugar del hijo. Que hubiera una conmutación de esa falta y el padre pudiera tomar su lugar. Pero David sabía la dureza del corazón de las personas y cuando David manda a censar el pueblo para ver cuál era su poderío de ejército, él por eso mandó a hacer un censo por todo Israel, Dios lo reprende y Dios le dice, por este pecado te voy a dar 3 opciones. Te voy a dar 7 años de hambre, te voy a dejar que venga una peste, un virus, ¿verdad? Una enfermedad, o te voy a dejar que caigas por unos meses en manos de tus enemigos. Y mire lo que dice David. Dice, estoy en gran angustia, pero es preferible caer ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. Sabemos que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, y a raíz de toda esa decisión, David escogió que viniera peste sobre el pueblo y muchos murieron, pero Dios en un momento tuvo misericordia de David y paró la enfermedad sobre el pueblo. Y uno dice, ¿por qué es que a veces hay situaciones que Dios trabaja tan duras? ¿Por qué es que Dios usa recursos tan duros para hacerle entender a una persona o para que una persona llegue al arrepentimiento? A veces no lo entendemos. Y vemos en Mateo 27 una escena que todos sabemos quiénes son. Sabemos que cuando vemos esas 3 cruces fue Jesús y los 2 ladrones puestos a su lado. Pero la historia de esta crucifixión, Mateo y Marcos
nos dan una historia de un lado, Lucas nos cuenta otra historia y Juan, que era el que estaba más cerca para haber presenciado las conversaciones que se estaban teniendo entre los ladrones y Jesús, no lo menciona. Juan no menciona este punto. Y hablo del punto de los dos ladrones teniendo una conversación con Jesús. Mire lo que dice. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y es curioso que el 39 dice que los que pasaban lo insultaban, porque las películas de Hollywood nos han hecho creer de que el Gólgota estaba por allá, en una montaña donde nadie los veía. Gólgota, si usted ha ido a Israel, Gólgota está ahí, adentro, casi adentro de la ciudad. Estaba afuerita de los muros, porque la ley no permitía que alguien fuera crucificado dentro de los muros, pero en ese entonces los muros eran pequeños. Ahora el Gólgota está dentro de la ciudad. Está ahí nomás. Era un lugar de paso. ¿Por qué? Porque el gobierno romano, el imperio romano, era sádico. Ellos no querían hacer esto afuera para que la gente no se asustara. Ellos querían hacerlo cerca, precisamente para que el pueblo temiera y se les mantuviera en orden. Ellos hacían las crucifixiones justo en los lugares de paso. Ahí crucificaban cientos, miles. Entonces yo le pregunto a usted, si crucificaban cientos de personas al mes, ¿usted cree que había un juicio correcto? ¿Un juicio que era de acuerdo a la voluntad de Dios, o simplemente quien se atravesaba en el imperio y le daban muerte para sacarlo del panorama y que no fuera estorbo? Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces ellos estaban en medio del paso y la gente pasaba. Y luego dice que de esta misma manera los principales sacerdotes, mire, era con los que debían de haber tomado un juicio correcto, de acuerdo a Deuteronomio, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos del pueblo. Se burlaban de él y decían: a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, creeremos en él. Confió en Dios, libérelo ahora si quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ellos dijeron algo muy sabio entre todas las tonteras que dijeron. La última frase es la correcta, porque él ha dicho: yo soy hijo de Dios. Pero si nos damos cuenta, el Mateo pone a los dos ladrones insultando a Jesús. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Los dos ladrones lo insultaban. Ahora Marcos cuenta la misma historia. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él lo insultaban. Los dos lo insultaban. No solo uno, como hubiéramos creído, ¿verdad? Pero Lucas nos deja ver una conversación muy interesante entre uno de estos ladrones al final casi de la muerte de Jesús. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, lo insultaba uno de ellos. Y respondiendo el otro, mire, el otro se pone a defender a Jesús. Le dice: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él no estaba negando que él era un malhechor, él no estaba negando que él había sido un ladrón, pero ningún mal hizo. Dice este hombre, mire la sabiduría, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, esta conversación la hemos escuchado nosotros varias veces, pero no nos dimos cuenta que él en un momento estuvo insultando a Jesús y luego tuvo un cambio de corazón, tuvo un cambio de pensamiento. O sea, él le dice al otro ladrón: ¿tú no temes a Dios? ¿De dónde había venido el temor de Dios sobre este hombre? ¿De dónde?
¿Y de dónde a él se le ocurrió decirle a él, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí? Él estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, pero él sabía que el único que podía acceder al reino del Mesías era un judío, era un israelita, perdón. Este hombre, lo más probable es que él fue instruido en la palabra. Lo más probable, la Biblia no nos lo dice, pero lo más probable es de que él haya sido un israelita de cepa. Imagínese a los padres de este hombre. ¿Dónde estaban los padres de este hombre? ¿Dónde estaban los padres que debieron haber entregado a este hijo a ser juzgado? ¿Será que ellos mismos entregaron a este hombre y que ahora este hombre estaba siendo colgado? ¿O es que ellos habían aplazado el tenerlo que juzgar delante de las autoridades del templo y dejaron últimamente que fuera el mundo quien nos juzgara? Porque yo le digo, si nosotros no instruimos a nuestros hijos en la palabra, el mundo los va a juzgar y el mundo se va a asegurar de que ellos regresen a la palabra. Porque el mundo es mucho más cruel de lo que puede ser el Señor. Es mejor instruirlos en el temor de Dios, para que ellos se vuelvan a Dios cada vez que ellos estén en una situación de adversidad. Pero ¿qué fue lo que hizo ese cambio de corazón? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre que al inicio dice Mateo y Marcos que lo estaba insultando, él al final tuvo un cambio de corazón? ¿Sabe por qué? Porque yo lo que les pregunté la otra vez al final de uno de los estudios es, ¿pudo haber sido esta la contestación de una madre que oró por este hijo? ¿Pudo haber sido esta la forma, la metodología que Dios usó para traer a este hijo y que su alma no se perdiera? A mí me conmueve esto como madre, a mí esto me conmueve muchísimo, porque muchas veces nosotros clamamos como madres a nuestro Padre Celestial para que nuestros hijos no caigan tan bajo, pero en este momento, la fidelidad de Dios fue que Él concretó desde la eternidad el ser crucificado al lado de un hombre por quien sus padres quizá habían intercedido o quizá no, pero él dijo, yo me voy a crucificar al lado de este hombre porque este hombre va a ser el primero que yo salve. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina ese privilegio? Yo voy a organizar mi muerte al lado de alguien a quien todavía quiero salvar, porque Dios es un Dios de últimos recursos. Dios es un Dios que nos aparta para que, no importando nuestra consecuencia, si hay alguien que está clamando por nosotros, Él todavía tenga la misericordia de extender esa mano hacia ese ladrón que estaba justamente al lado de Él. ¿Quién le reveló a Él? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿quién se lo reveló? Eso fue el Padre. El Padre se lo tuvo que haber revelado. No hay otra, no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que estaba en los cielos. Pero este cambio de corazón a él le tocó a través de algo muy duro, muy duro. Entonces esto es con lo que yo empezaba. Porque este hombre continúa diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos, ¿verdad? Pero acuérdate de mí. Y esto le contesta el Señor, mire lo que le dice el Señor, qué cosa más linda. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, como cuando, y luego dice, cuando era la hora sexta hubo tinieblas. Esto fue justo segundos antes de que muriera el Señor. Dice, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Su última conversación, de acuerdo a Lucas, fue con un hombre a quien él había programado llevárselo con él, y él no expiró hasta antes de que este hombre tuviera un cambio de corazón. A través de una metodología que usted y yo hubiéramos dicho, yo no hubiera escogido llevarlo a ese punto. Pero déjeme decirle, estamos en tiempos muy difíciles, y no podemos saber
ni cuestionar la metodología de lo que Dios está haciendo. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba implicando que Él había tomado el lugar del hijo rebelde. ¿Se da cuenta? El hijo de Deuteronomio que tenía la obligación de apedrarlo, los ancianos del pueblo, las autoridades del templo, la gente de la ciudad. Él toma el lugar del hijo rebelde para que el hijo ladrón que estaba al lado pudiera tener acceso a él. Yo le pregunto si usted hubiera tenido que ser juzgado por esa ley cuando fue joven, yo no estaría aquí. A mí me hubieran apedrado hacía rato. La rebeldía es algo que está enraizado en el corazón de nosotros, enraizado. Y yo creo, porque me conozco, que yo hubiera tenido que llegar a ese punto y no hubiera habido un recurso de amparo. ¿Cuántos padres no dirían, yo quiero conmutar la sentencia de un hijo que está en la cárcel? De decir, yo quiero que me pasen la sentencia de mi hijo. Recuerdo cuando mi hermana una vez estaba bastante enferma, mi papá me dijo, yo le pedí a Dios que me lleve a mí, pero que no se lleve a su hermana. Porque un padre siempre va a estar dispuesto a tomar el lugar del hijo, siempre. Y ese fue el lugar que Jesús tomó por nosotros. Ese fue, Él se hizo en la condición de hombre. Mire lo que dice Filipenses 2, Él siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en condición de hombre, como usted y yo, con esas rebeldías. Él se hizo como semejante. No se hizo rebelde, se hizo semejante. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Lo contrario a un hijo rebelde. Lo contrario a un hijo rebelde es un hijo obediente. Y él mismo decidió que lo colgaran en esa cruz para salvación nuestra. Segunda de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, mire lo que dice ahí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las palabras es que Él es paciente. Pero yo creo que la única forma en que el Señor se impacienta con nosotros es cuando Él sabe que nos queda poco tiempo. Cuando nos queda poco tiempo, pareciera que a Dios se le terminó la paciencia, pero es una urgencia, no es una impaciencia, sino una urgencia para que ninguno perezca y que todos procedamos al arrepentimiento. Yo le pregunto, si estos fueran diferentes hombres, de 1 año, de 15 años, de 28, de 45 y de 75, ¿quién tuvo más tiempo para arrepentirse? El de 75. Pues todos estaríamos de acuerdo que el de 75 ha tenido más tiempo para arrepentirse que el de 45, 28, 15 o el de 1 año. Si el Señor viene pronto, hay personas que van a tener solamente 15 años, hay quienes solo 28, hay quienes solo 45. Hay quienes no van a tener mucha oportunidad porque el Señor viene pronto, hay una urgencia. Entonces, ¿qué es lo que Él va a hacer? Él va a acelerar los procesos y va a recurrir a procesos que quizá nosotros no hubiéramos escogido, quizá nosotros no hubiéramos escogido. La metodología la vamos a cuestionar. Si el Señor mismo dijo que en los últimos tiempos iban a haber tribulaciones, tenemos que creer que esa es una metodología porque Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ay, Michelle, pero ¿por qué así tan duro? Yo le pongo el ejemplo de un hijo amado. Su hijo le diagnostican con una enfermedad de cáncer, es una enfermedad terminal y usted tiene que ceder a su hijo, a ponerlo en manos de doctores que usted sabe que van a perder su pelo, que va a perder sus energías,
que se va a adelgazar, que se le va a inflamar su carita, que va a pasar dolor cuando esa medicina esté pasando por sus venas, que van a haber días de desvelos, van a haber náuseas, van a haber diarreas, y lejos de creer, si el hijo lo pudiera analizar de esa forma, lejos de creer de que eso fue provocado por usted, para que ese hijo se recuperara, para que ese hijo estuviera libre y extirpar ese cáncer en la vida de su hijo, uno creería, o el hijo creería, mi mamá o mi papá me están matando, los doctores me están matando, esta metodología no me gusta, esto no pareciera ser como que es algo que nos está ayudando. Y yo creo que muchas veces el enfoque en la metodología nos evita ver el final del producto del alfarero. Nos enfocamos tanto en la metodología que empezamos a ser pesimistas, y cuando nos volvemos pesimistas es cuando empezamos a considerar más nuestra situación antes de considerar nuestra fuente. Y consideramos la situación y vemos aquello que está sucediendo cuando en realidad no entendemos por qué el Señor está usando esa metodología tan dura en el mundo en este momento. ¿Por qué Dios está permitiendo estas cosas? Y lo vemos en Primera de Corintios, en donde había una situación en donde había un joven que había tomado por mujer a la exesposa del papá. Y entonces Pablo les dice, pero por favor, ¿cómo se les ocurre toparle esto? Están jugando con la eternidad de este joven. Ustedes no se dan cuenta que por ser permisivos están permitiendo que este hombre se pierda. Y esto fue lo que les dijo el apóstol Pablo. Les dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ay, usted venga con esta metodología a cualquier iglesia, miren, saquen a aquellos que están en fornicación, o saquen a aquellos que son rebeldes, saquen a aquellos que son borrachos, para que por lo menos se destruya la carne, pero para que por lo menos sean salvos. A usted lo sacan de esa iglesia, porque hemos abusado de la misericordia y de la gracia. Pero Pablo estaba diciendo, es mejor que Satanás lo destruya, es mejor que pase por una metodología bastante dura, a que se pierda él eternamente. Entonces lo que yo siento es que el Señor está apretando nuestras tuercas sueltas. Yo siento que el Señor, si hay promesa en nuestro hogar, por lo menos en el mío lo hay promesa de salvación. Yo lo que voy a creer es de que Dios va a empezar a apretar mis tuercas y las tuercas de mis familiares que no están cerca de Él. Yo creo que el Señor va a empezar a usar metodologías en este tiempo que no hubiéramos querido, pero que de alguna forma nos van a llevar a la salvación y a Él a cumplir esa promesa, porque su venida está pronta. Recuerdo una amiga que me contó que ella había estado orando por un muchacho y orando. Él ya estaba en los últimos niveles de SIDA porque él había tenido una vida homosexual. Y cuando ella iba a orar por él, llegó un punto donde él entregó su vida al Señor. Y entonces cuando él entrega su vida al Señor, ella empieza a orar para que Dios lo restaure y lo levante. Y ella le dice, Señor, imagínate el testimonio de vida de este hombre. Para no hacer larga la historia, el hombre murió, y cuando ella le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué no lo dejaste? Él hubiera sido testimonio para tantos. Y el Señor le dijo, si yo lo hubiera dejado, él hubiera vuelto a sus andadas. Y yo lo quería salvo. Entonces, cuando estas situaciones pasan y cuestionamos la metodología del Señor, tengamos en cuenta de que el Señor, su negocio son las almas. No son nuestros negocios, no es nuestra casa, no es nuestro carro. Su negocio son las almas. Y la metodología que Él vaya a utilizar y está utilizando en este tiempo, porque estamos en un tiempo muy, muy difícil. Yo hoy ni siquiera quise meter noticias porque se nos iban a ir todavía mucho más tiempo, pero en Canadá ya van 45 iglesias que son quemadas. Hay revueltas en Sudáfrica.
y ya hay una gran hambruna, hay colas para el hambre. Hay revueltas en Irán, en Líbano, en Cuba, en Grecia, en España, en Francia, en Irak, en Australia. Empiezan el cuarto confinamiento. Israel esta semana atacó Alepo en Siria y atacó Gaza. Ya Putin empezó a amenazar de que él va a empezar a tomar cartas en el asunto. Hay inundaciones en Alemania, en China, en Costa Rica. Yo no le tengo que decir si Dios está apretando las tuercas o no. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Pero mi punto es ahorita, es enfocarnos no en la metodología, sino en la fuente que es el Señor, porque estos tiempos difíciles, personales, salud, política, económica, la estamos viviendo todos. Todos estamos viviendo esto, pero lo que hay que clamar es decir, Señor, permíteme saber que tú en medio de todo, si escogiste esta metodología, es para que nadie se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Pero vamos entonces a cerrar. Voy a cerrar con esto. El Hijo del Padre. Cuando Jesús entrega su espíritu, Él le dice, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, mi espíritu. Y vemos que en la vida de Jesús, en su vida, como Él dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Él tuvo que haber cumplido en su vida la palabra de Deuteronomio. Él tuvo que haber sido entregado por el Padre, para poder morir por las rebeliones del Hijo. Juan 3:7 nos dice, Dios no envió a su Hijo amado al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él tenía que morir en nombre de nuestras revelaciones. Pero hay otro ladrón que nosotros no tomamos en cuenta y es el ladrón que se llamaba Barrabás. Recuérdese que para Barrabás su sentencia fue conmutada, fue liberado. Lo que a él le tocaba cayó sobre Jesús. Y hay algo tan lindo que nosotros cuando entendemos esto podemos enamorarnos de Jesús, porque Barrabás significa hijo del Padre. Eso es lo que significa Barrabás, hijo del Padre. El hijo del Padre que tenía que ser entregado para morir en ese madero lo tomó nuestro Señor Jesús. Y una de las cosas que significa también Barrabás significa absolución. Él fue absolvido de su pena. Él fue absolvido total y completamente de la sentencia que le tocaba a él y que nos tocaba a nosotros. Porque si nosotros somos hijos del Padre, a nosotros nos pusieron en el lugar de Barrabás para que Jesús hubiera podido tomar el lugar nuestro. Por eso es que nosotros vemos que esto no fue un recurso de amparo, porque la ley se tenía que cumplir a cabalidad, no había tales de no poderla cumplir. Lo que sobre nosotros cayó del cielo fue un recurso que fue Jesucristo y un amparo para que nosotros fuéramos salvos. Realmente nosotros fuimos los que fuimos llenos de ese indulto de último momento. Y yo lo quiero motivar a que si usted está todavía cuestionando por qué el Señor está permitiendo ciertas situaciones en su vida, déjeme decirle que hay muchas situaciones en su vida que van a afectar personas a su alrededor que quizá todavía no son salvas. Que usted pueda enfocarse y decir, hay algo que Dios está haciendo para la salvación de alguien que probablemente lo vaya a ver en mí y esa persona pueda llegar al arrepentimiento. O puede el Señor estar provocando algo duro en usted y usted probablemente está buscando más del Señor y probablemente usted ahora no tiene la misma relación que tenía antes, ahora su relación es más amorosa, es más unida. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que a través de las situaciones que usted vivió, la enfermedad de su hermano, la muerte de un ser querido, el problema financiero, son indultos de último momento, que nosotros podamos entender que el Señor viene pronto y que su paciencia se ha tornado en urgencia, que no pongamos nuestra mirada en eso, en la forma en que el Señor lo está haciendo, porque mire lo que dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, la rebelión del Hijo, molido por nuestros pecados.
Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos curados. Una promesa preciosa, que por nuestras rebeliones él nos hizo libres. Podemos confiar en un Dios que, aunque no entendamos su metodología, aunque no entendamos qué es lo que está haciendo, el Señor no nos está llamando en este tiempo a entenderlo, sino a confiar en Él. A confiar en Él, que su metodología yo no la hubiera escogido poniendo a mi hijo en un madero, pero Él la escogió para que yo y mi descendencia tuviéramos esa libertad. Entonces yo hoy lo invito, confiemos plenamente en el Señor, confiemos en su palabra, confiemos en la metodología, así nos parezca o no nos parezca. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Confiemos en que tenemos un Dios, como decía Zaire, como inició con la palabra de Apocalipsis, un Dios fiel y un Dios verdadero, que está a las puertas para venir por sus hijos amados. Así que yo quiero bendecirlo. Si usted no ha tenido la oportunidad de rendirle su vida al Señor y ha estado batallando, cuestionando su metodología, este es el tiempo. Yo lo invito a que usted le diga, Señor Jesús, te entrego mi vida, ya no quiero cuestionar tu metodología porque sé que tú quieres lo mejor para mí. Que usted pueda decirle, Señor, yo me rindo ante ti y lejos de todo lo que hemos visto y lo que nos toca ver, yo decido hoy confiar en ti, dejar de cuestionar las situaciones que me suceden o las que no se dan. Porque tenemos un Dios sentado en el trono que es un Dios fiel y verdadero. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga a todos, y que Dios ponga en ustedes todavía esa fortaleza para las cosas que vienen, buenas y malas, porque no vienen todas malas, vienen cosas maravillosas y al final vamos a ver la gloria del Padre. Si podemos, entonces, si Él lo permite, nos vemos el miércoles de la próxima semana y entonces si tenemos algún comentario, vamos a abrir los micrófonos para poder compartirlos.